Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Aquí en vivo estamos y estaremos en este fin de semana extra large para muchos. Es más, me están hablando sobre las salidas, así que hay mucho tránsito, obviamente. Todos están saliendo, algunos pudieron hacerlo en el día de ayer, otros ya desde la mañana temprano en Panamericana hay un tránsito del cual tienen que viajar muy tranquilos. También pasan la ruta 2 en el camino a lo que es la costa atlántica, como también en los caminos a Córdoba, Carlos Paz, les digo los dos ejes turísticos por lo general de los cuales siempre se habla. Pero a tener paciencia en el día de hoy, por consiguiente, nosotros estamos aquí en vivo y estaremos todo el fin de semana XL acompañándote a vos. Por consiguiente, cuando te doy la bienvenida a ¿Qué le digo? Te doy la bienvenida a ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué nos pasa con lo que pasa? ¿Qué nos pasa con lo que habita? ¿Qué le digo a Alejandra Piaggi? Pero fundamentalmente, ¿qué le digo a la otredad? Porque de acuerdo a cómo me trate a mí, también estoy tratando a un otro. Por eso que en este buenas tardes, bienvenidos, te voy a decir, aunque le digo a nosotros mismos. Y en ese nosotros es a uno y a uno para con un otro. Y buenas tardes, aquí estamos y estaremos porque vos estás haciendo, ¿qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo cultura de radio, porque todo es cultura y porque somos radio. Y ahora sí te digo que si estamos haciendo ¿Qué le digo? Vos nos podés sintonizar allí en el dial, en la 94.9, FM 94.9 en el dial, con toda la potencia, con toda esa potencia que nos brinda el ingreso a lo que es capital, zona norte, zona sur, desde diferentes lugares, que vos nos podés escuchar por ese dial que ya es tradicional a lo largo de la vida de la radiofonía argentina. Pero aparte tenés lo que ahora todo el mundo está, que son las plataformas. Te lo voy a decir. Podés ingresar a www.fmradiocristal.com.ar. En el dial muchas veces sirve para cuando tenés un auto o tacheros, colectiveros, pero los colectiveros están bajando mucho la aplicación, me han dicho. Muchos lo están haciendo. Y aquellos que ahora están en ruta, que nos siguen, porque yo he leído mensajes y a mi privado, te voy a estar escuchando, Alejandra, escuché a Hernán Slosnik todas las mañanas y lo vamos a estar haciendo todas las mañanas también para acompañarte. No nos tomamos feriado largo, así que de 8 a 12 con Lado Z, programazo, Lado Z con Hernán Slosnik. Después en el día de hoy se tuvo al gran Tito Garabal en esta previa a la Pascua de Resurrección con un programazo como siempre y desde siempre en clave grote. Y ahora estaremos hasta las 17, de 13 a 17 aquí en vivo para contigo haciendo estos programas que tanto placer nos dan aquí con Alejandra Piaggi. Luego ya vamos a tener el regreso a partir de abril y la noche, lo cual no te vas a poder perder. En www.fmradiocristal.com.ar nos podés escuchar, nos podés ver en vivo, nos podés también ingresar a todo lo que es la navegabilidad y las redes propias. También podés ingresar al portal de noticias y en ese portal de noticias vas a tener las notas de cada uno de los programas elaborados por un periodista. Es decir, que ingresando allí tenés la posibilidad de escucharnos en el lugar que estés del mundo. Y también estamos, que creo yo, muy próximos, pero muy próximos, que te vamos a sorprender la semana que viene a nuestro estudio, el cual ojalá que realmente sientas la misma satisfacción de nosotros, que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con mucho trabajo para brindarte lo mejor. Y allí es donde yo te digo que también podés utilizar la aplicación. Si vos me decís, Ale, yo no recuerdo la página, o yo no recuerdo el link, www.fmradiocristal.com.ar.
lugar. Entonces yo te voy a decir, no te das problema, bájate la aplicación y en un solo clic nosotros estamos presentes. Y si te bajas la aplicación, estás en la ruta como muchos en estos momentos y nos estás escuchando. Estás en alguna parte del mundo porque viajaste, porque tomaste un vuelo, porque tuviste esa posibilidad y nos podés estar escuchando. Así que bajás la aplicación FM Radio Cristal. En todo lo que es Play Store, colocás sin ningún tipo de problema FM Radio Cristal y nosotros estamos presentes. Si no, en la misma plataforma que te dije con anterioridad, también podés descargar la aplicación. Así que ahí te sumás nuevamente y desde siempre. Pero también te voy a contar las redes, porque ya hay movilidad en las mismas y tenemos lo que es Instagram, FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9, por Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. Y si no, tenés también la posibilidad del Facebook, que es Radio Cristal. Ahora vamos a canal de YouTube, en donde te queremos agradecer porque tenemos 10.000 visualizaciones y la verdad que para nosotros es muy importante. Si ingresás al canal de YouTube, vos vas a tener la posibilidad de vernos y escucharnos cuando vos lo desees. Y a partir de ahí te digo, ingresás en la lupita como en cualquier tema musical o querés escuchar una charla, lo que fuera. Bueno, ahí ingresás a Radio Cristal 94.9 y están a la tardecita noche todos los programas subidos. Así que allí me vas a tener por lo menos todos los de la tarde, que lo hacemos con croma, y vas a ver luego a partir de la semana que viene lo que nos deparan las tardes, porque vamos a tener 30 metros de croma. Muy bien. Por eso es que vamos a tener un formato aún más radial y televisivo. Lo que sí te sugiero es que formes parte, suscribirte, así con ese clic decís, acá estoy presente. Y aparte te va a generar el anuncio de YouTube y ahí se van a encender algunas de las alarmas, pero va a ser esas alarmas que no te tienen que despertar, esas alarmas que te quieren acompañar, que son las nuestras. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a FM Radio Cristal 94.9, es decir, la fusión del año. ¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Con la conducción de Alejandra Piaggi por Radio Cristal 94.9. A mí me encanta el locutor que tenemos. Vamos a tener que es nuestro locutor oficial y lo va a seguir siendo. Este es el locutor oficial de FM Radio Cristal 94.9. Muy bien. Te quiero, Daniel Martín, también Micaela Martín. Una cosa increíble. Aquí estamos trabajando para vos. La temperatura en estos momentos es de 28 grados 6. La sensación térmica es de 29 grados 2. La humedad es del 49%. La presión es de 1016.1 hectopascales. El viento sudeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decir que la máxima pronosticada para hoy está en los 30 grados. Ahora vamos con el viernes, una mínima de 20, una máxima de 29, despejado. El sábado, una mínima de 20, una máxima de 32. El día domingo ahora se esperan chaparrones, ahí sí, con una mínima de 20, una máxima de 25. A ver, el Servicio Meteorológico Nacional no estaría anunciando chaparrones para lo que es el sábado. En algunos medios de comunicación yo escuché que están diciendo la probabilidad de chaparrones. Yo me guío por el Servicio Meteorológico Nacional, que no lo estaría anunciando en este momento. Sí, el día domingo, por la madrugada y mañana, con una temperatura de 20 grados, una máxima de 25, y luego se viene el descenso. El día lunes, una mínima de 18, una máxima de 22, por la tarde y noche chaparrones también, y el día martes, una mínima de 17, una máxima de 24, mayormente nublado. Y el día miércoles, una mínima de 18 y una máxima de 25. Por consiguiente, los chaparrones estarían el día domingo a la madrugada y primera mañana, el día lunes por la tarde y por la noche. Chaparrones es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional actualizado en estos momentos. Por consiguiente, a disfrutar. Va a ser un lindo fin de semana extra large para muchos. El político presenta su verdad, mientras desviste las mentiras en ¿Qué le digo?
Y si hablamos de qué le digo, ahora llega nuestro momento. Y nuestro momento tiene que ver con ese momento que se titula Visión Desarrollista. Y si hablamos del momento Visión Desarrollista, hablamos de www.visiondesarrollista.org. Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. En ¿Qué le digo? Con Alejandra Biaggi. Y ahora sí, tenemos hoy un programazo. Nuestros invitados del día de la fecha van a salir, y van a salir los dos desde Estados Unidos. Yo estoy acostumbrada siempre a que salga Francisco Paxi Pachi conmigo desde Estados Unidos, pero hoy va a salir, si no me equivoco, desde Nueva York también Rodolfo Tarrahuelia. Así que hoy en ¿Qué le digo? Es un programa internacional, mis amores. Yo también, en cualquier momento voy a poner un estudio en la calle Estados Unidos, así en ¿Qué le digo? Va a salir Paxi Pachi desde Estados Unidos, después sale Rodo desde Estados Unidos, y nosotros con Daniel, con Micaela, Martín y Alejandra Biaggi nos vamos a la calle Estados Unidos. Así estamos al unísono en ¿Qué le digo? ¿No? Por lo menos salimos de calle Estados Unidos. Muy bien, que no nos queda tan lejos del otro estudio. Y estamos con el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Ahora me va a decir desde qué estado puntual está en estos momentos. Estamos hablando de, obviamente, de Estados Unidos. Francisco Paxi Pachi Uranga. Hola Pachi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Ay, me encanta tu templanza, porque yo estoy arriba, ¿no? Arriba, y vos, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Ale? Me encanta siempre esa templanza, esa tranquilidad. Muy bien, vos, Pachi, contame, ¿cómo estás, Pachi? Bien, muy bien. Ahora veo que los Estados Unidos están de moda de vuelta, bueno, debe ser porque viste que ahora los 90 están medio de moda y bueno, uno asocia mucho con Estados Unidos, así que Sí, los 90 están de moda en quién todo sabe. sentido en nuestro país, políticamente, Y por eso te económicamente, digo, socialmente, y también con la película de Coppola, la serie de Coppola. También se hacen sí, presentes los 90, te digo, de una manera. Estamos, desde todos los ángulos estamos en los 90 acá, así te lo digo, Paxi. ¿Vos desde sí, dónde sí, muy estás? menemista. Sí, Yo ahora estoy en Old Lyme, que es una sí. ciudad pequeña donde está la redacción donde estoy trabajando, que es en el estado de Connecticut, que es el estado que está al norte de la ciudad de Nueva York. Ah, bien, estás al norte de quien va a salir luego, que es Rodolfo Tarrahuelia. Muy bien. Yo también estoy al norte porque estoy casi en Barrio Norte. Muy bien, igualito. Francisco Paxi Uranga, hoy tuve la idea, como los dos van a salir desde Estados Unidos, los dos entrevistados del día de la fecha, de hacerlo un poquito internacional. Y desde ese punto de vista quiero saber, en este momento, y por eso que te lo voy a preguntar a vos, ¿cuáles son las noticias más importantes desde el punto de vista de donde estás habitando hoy, en Estados Unidos? Bueno, es algo curioso, ¿no? Porque en un año normal uno hubiera dicho que las elecciones deberían ser la noticia, pero las elecciones acá son en una semana, por ejemplo, y nadie está hablando de eso. Las elecciones primarias. Sí, sí. Obviamente porque ya están resueltas, pero hay como esta sensación de que no está pasando nada. Entonces, bueno, en el fondo hay como un año medio electoral, medio alicaído, por más que se espera un choque entre dos titanes, ¿no? En noviembre. Digo esto porque por primera vez se enfrentarían, bueno, dos, acá lo llaman incumbent, que es como el presidente en el ejercicio, y un expresidente, pero que fue tan importante, es casi como si fuera una Claro. especie de reelección de Trump. Incluso muchos dicen que muchos creen que Trump no perdió, entonces, de sus militantes, ¿no? Entonces hay como esta idea de que es como una especie de choque de presidentes, que es algo muy inusual en Estados Unidos y en realidad, si lo pensamos, en Argentina también, porque hasta ahora no ha pasado. Así que ahí hay un dato, pero bueno, por ahora eso está bastante bajo de energía, no es una discusión que se haya tomado tan intensa. Obviamente lo que pasó esta semana es que se desplomó un puente, que eso lo deben haber visto porque Exacto, fue una noticia internacional, exacto, iba a ir y ahí. que sí, fue una tragedia. Ahí no se sabe cuántos muertos, se cree que 6, que eran trabajadores de mantenimiento, bueno, de una obra que se estaba haciendo en el puente, que eran todos latinos además. 2 los rescataron, hay 2 que ya se sabe que murieron, y hay otros 4, eran 8 en total, ¿no? Hay otros 4 que todavía no encontraron, pero se supone que murieron también, así que bueno, ahí hay un lado más trágico de esto.
Sí, después, nuestras bueno, hay un montón de condolencias problemas. vamos a decir a todas las familias, ¿no? De cada uno de quienes han estado en esta tragedia. Y bueno, después también está lo posterior, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Para que se entienda, esto está, seguramente lo vieron porque es de haber salido en Sí, todas pero partes, igual pero para aquellos que quizás no lo vieron, porque la verdad que en nuestro país tenemos todos los días una novedad distinta, si bien ha salido en los periódicos, pero es distinto que lo cuentes vos de manera in situ y en los diarios. Decinos. sí, a ver, no es que fue tan in situ, porque esto fue en Baltimore. Baltimore es Bueno. en el estado de Maryland, que queda es como si fuera el conurbano, permítanme la comparación, de Washington, D.C. Sí. ¿No? Es como una de las ciudades periféricas, igual es grande, Lo que ¿no? te Pero quise decir una es que ciudad está dentro pegada de a Washington. Estados Unidos, por eso, estás en el No, lugar, no. nosotros estamos sumamente alejados. Sí, sí, pero bueno, Estados Unidos es tan grande, ¿no? Que a veces es Sí, como si fuera otro mundo. Igual, acá uno escucha, ¿no? La radio y la gente, claro, están todos preguntándose, bueno, ¿y qué pasa con nuestros puentes ahora, ¿no? Porque claro. en Estados Unidos, sobre todo bueno, no, en todos lados hay un montón de puentes. Si vas a Nueva York es evidente, porque tiene muchísimos puentes dentro de la ciudad, pero en todos lados. Hay un gran tema con la infraestructura en Estados Unidos, que ahora quiero ir a eso también. Pero bueno, esto pasó ahí, particularmente en Baltimore, que es un puerto muy activo. Era un barco que salía rumbo a Sri Lanka y parece que tuvo un problema eléctrico, se quedaron sin control en el barco y chocaron una de las columnas y el puente se derrumbó. Bueno, hubo muertos y entre comillas, por suerte, fue de madrugada, entonces no había tanto tráfico, ¿no? Pero básicamente ahora lo que están viendo es primero cómo reanudan el tráfico, ¿no? Marítimo, porque obviamente hay un puente que cierra un puerto muy, muy transitado, y lo otro es cómo se hace para reanudar la circulación por tierra, Claro. porque obviamente quedó partida la ciudad al medio. Y hay un tema que es que, bueno, aparentemente esto igual se está viendo, ¿no? Esto es muy reciente y muy imprevisto, muy inesperado, pero bueno, aparentemente se le daría prioridad al tráfico por Claro, mar, claro. porque es más fácil de resolver, y incluso en otros lugares se han puesto estos puentes como transitorios, pero no se sabe si se puede hacer por el tema de la altura, ¿no? Para que pueda pasar un barco por abajo. Entonces hay muchas discusiones técnicas en todo esto. Pero bueno, estas son las especificidades de este accidente. Bien. Lo que sí disparó, de hecho, creo que leí en La Nación Sí. una historia que hablaba sobre, bueno, esto habla de la preocupación que hay en Estados Unidos por la infraestructura, que es un tema interesante. No sé qué impacto puede llegar a tener políticamente, porque es muy reciente, pero hay algo que es cierto, que es que Biden aprobó en el 2021 el mayor programa de infraestructura de la historia de Estados Unidos. Es 1.2 Con cartas. Con un dato, millones de había millones. autos circulando Sí, por el era puente. de madrugada, pero había que es un autos montón de circulando por el plata, puente. nunca se invirtió Sí, pero esto tanto parece de en la historia de película. Estados Unidos. Claro, claro, No es Probablemente no sé la si a alguien se le instalación hubiese así de ocurrido en una grande película fue hacer en la eso. época de Mira, Eisenhower, le pega cuando hizo el la programa columna ahí de abajo, las no sé si te autopistas fijaste, Sí, lo le va, estoy viendo, le va a sí, pegar a la Sociedad columna General, que bueno, y, obviamente lo de, conectó a y Estados mira cómo se Unidos cae. en un momento, estamos hablando de los 50, ¿no? O sea, era como bastante vanguardia para la época. Bueno, ahora están haciendo unas obras que en realidad muchas son tomar obras viejas y, digamos, recauchutarlas, ¿no? O sea, que las tienen que poner a tono o por ahí hacer algunas nuevas. Ha habido puentes que hubo muchos reportajes en televisión que mostraban los puentes oxidados, que muestran, Bueno, en estos obviamente momentos lugares. nosotros en nuestra parte de atrás, que es la parte de pantalla que yo tengo, estamos mostrando justamente en Estados Unidos un barco impactó contra un puente y estamos mostrando las escenas al respecto de lo que vos estás hablando. Bueno, este puente en particular, yo no digo que tenga que ver específicamente con una falta de mantenimiento, porque fue un accidente, aunque, pues, digamos, seguramente se va a investigar a ver qué pasó exactamente, se podría haber evitado de alguna manera, pero sí disparó esta discusión sobre, bueno, qué pasa con la infraestructura en Estados Unidos. O bueno, o por lo menos esta semana, ¿no? Está todo el mundo hablando de eso y todos los pueblos se preguntan, ¿qué pasa con el puente de mi ciudad? ¿Se puede llegar a caer como se cayó este? Y ahí no sabemos bien qué puede pasar, pero sin duda el que tiene la bandera de esto es Biden. Y además hay algo interesante, que es que el proyecto fue un proyecto bipartidista, digamos. Lo aprobaron los dos partidos en el Congreso, es un montón de plata, y acá cualquier ruta por la que vas en Estados Unidos, que está en obra, no cualquiera, pero muchas,
dice aprobado de acuerdo a la ley bla bla bla, un proyecto bipartidista, bueno, entonces hay como una cosa así de política de Estado. Y eso, de alguna forma, digamos, cuando te impacta un problema real de esta manera, uno se puede decir, bueno, claro, quiero a un presidente que se haga cargo de estas cosas y que lo esté resolviendo. Y justamente Biden es el que lo está haciendo. En cambio, del lado de enfrente, podés preguntarte si tener un personaje así como tan estrafalario, que por ahí uno lo asocia con ideas más radicales, o si no son radicales, al menos son como más superficiales, ¿no? Por ahí, bueno, en estos momentos de angustia, uno se puede preguntar si es el mejor líder para un país como Estados Unidos. Pensemos que lo que dijo sobre la OTAN hace un tiempo atrás, esto vuelve un poco para atrás, creo que ya lo hablamos en su momento, pero... Sí, del apoyo a Ucrania. Sí, pero en ese momento, cuando eso pasó, había la discusión nacional en Estados Unidos era sobre la salud mental de Biden. Sí. ¿No? Porque decían, es un tipo muy grande, había habido un fiscal que le hizo como una entrevista muy larga para hablar de distintas cosas, principalmente justamente por temas vinculados con el hijo y con Ucrania, y para ver, eso le preguntó sobre eso, pero en realidad lo estaba indagando sobre unos documentos clasificados que Biden se había llevado a la casa, algo que Trump también hizo. Pero entonces justamente están viendo si había sido un delito o no, y el fiscal dijo, mirá, yo creo que se olvidó porque es una persona que tiene muchos problemas de memoria. Y entonces fue un escándalo, estaba todo el mundo, todos los demócratas estaban indignados por lo que había dicho, incluso Biden salió a confrontar el informe que había dicho ese fiscal, bueno, una serie de cosas. El fiscal dijo incluso que Biden no se acordaba cuándo el año en el que había muerto el hijo, y él se lo tomó muy personal, con razón, ¿no? Y se mostró como muy dolido por eso. Pero ha habido una discusión sobre si voy a tener un candidato a presidente que tiene 81 años, va a terminar el mandato con 85, va a tener las facultades mentales para liderar un país como Estados Unidos. Bueno, en el medio de todo eso salió Trump y dijo que él iba a proponer que la OTAN, básicamente, él dijo, o sea, o ponen plata a mis socios de la OTAN, o si no, yo le voy a decir a nuestros enemigos que los ataquen, porque yo no pienso defenderlos. Sí. Y ahí cambió la conversación. Y todo el mundo empezó a decir, prefiero tener un tipo que es viejo, digamos, a tener un tipo que es un peligro para la seguridad de Estados Unidos o del mundo, ¿no? Entonces, este tipo de crisis, como puede ser la del puente, te hace de golpe pensar, decir, bueno, a ver, son cuestiones mucho más estructurales, porque nadie va a pensar que la infraestructura, de un país es por culpa de Biden, si es que tiene un retraso en el mantenimiento. Pero bueno, de golpe uno se puede preguntar si efectivamente Trump podría llegar a estar a la altura. Ya pasó una vez, ¿no? Además, este tipo de preocupaciones las tiene mucha gente. Obviamente que esta discusión que estamos teniendo existe en ciertos ámbitos, pero a veces no es lo que se vive a pie de calle, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene otras preocupaciones y lo ve de otra forma, incluso se manifiesta de maneras bastante histéricas en las redes sociales, igual que en Argentina. Eso nosotros lo podemos ver y es bastante evidente. La comparación no la quiero exagerar, pero bueno, sí. Es bastante fácil de hacer. Bueno, vamos a decir que aquí en Argentina el presidente un poco lo que quiere emular es lo que hizo Trump en su momento con los trolls y un canal de televisión, y aquí sería con los trolls y La Nación Más. Es un poco esa emulación. Pero te quiero preguntar, ¿cómo está la situación en Estados Unidos de la periferia al centro? ¿En qué sentido la periferia? Perdón, a ver si en el sentido económico, en el sentido social. ¿Cómo está? Bueno, son muchos países, te podría decir, ¿no? Depende de dónde esté hablando. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Connecticut, es un estado muy rico. O sea, por es eso. decir, un estado que en general, para que te des una idea, en la zona donde estoy, se dice normalmente que 8 de las 10 grandes fortunas, o sea, las fortunas antiguas de Estados Unidos, eran de acá, ¿no? Es como que es una de las zonas más tradicionales. Es donde llegó el Mayflower, digamos. Sí. En realidad eso es Massachusetts, pero toda esta zona es Nueva Inglaterra. Entonces, toda esta parte de acá, en general, suele tener una situación económica muy potente. Para que te des una idea, un fin de semana fuimos a dar una vuelta, estuvimos en Boston, donde están, por ejemplo, Harvard y el MIT. Pasamos por Providence, que es donde está la Universidad de Brown, y volvimos a New Haven, que es donde yo estoy viviendo, que es donde está Yale. Son 4 de las mejores universidades de Estados Unidos, que son muy de élite y muy caras, están todas acá.
O sea, esto es un ámbito muy, muy especial en ese sentido. Por eso te lo pregunto. Y además, entonces, por ahí no sé si no es lo mismo esto que el Midwest, que es como la zona así más rural, apuntaba. donde se vive de otra manera, o incluso Texas, ¿no? Que yo estuve en Texas el verano pasado y en ese momento, por primera vez, la población hispana, o sea, latina, ¿va? Superó a la blanca. Por primera vez de 1848, que es cuando Estados Unidos básicamente se apropió de Texas. Bueno, lo compró, entre comillas, ¿no? Pero después de una guerra. Pero bueno, ese efecto que se da ahí hace que sea difícil de decir, bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? Porque Texas tiene una composición muy distinta, Claro. de hecho uno lo ve, la forma de gobierno, incluso la radicalidad del gobernador en los temas de migración y lo que puede pasarnos en Nueva York o acá. En el fondo, Connecticut es como una especie de suburbio, esto me van a matar por lo que digo, pero es como una especie de suburbio rico, Claro. pero como medio aburrido. De hecho, el estado se llama la tierra de los hábitos constantes o algo así. Como un lugar así muy, muy tranquilo, muy tradicional y bueno, con menos problemas, ¿no? Tiene sus problemas, obviamente, sobre todo porque hay cosas que son muy caras, como la vivienda y la energía, por ejemplo, son caras acá. Entonces, hay gente que tiene mucha plata y no tiene problema, pero los trabajadores normales, digamos, bueno, sufren un poco más porque obviamente no te alcanza la plata o te cuesta mucho llegar a fin de mes. Entonces, Ahí quiero ese tipo ir. de desigualdades se da. Quiero saber cómo está la economía en Estados Unidos. Bueno, depende a quién le preguntes y cómo, pero si uno viene a los grandes números, la economía está súper bien. O sea, lo que viene pasando desde hace más de un año es que los economistas anticipan una recesión y lo que termina pasando es que todos los meses sale el informe de empleo y es mucho más, bueno, no todo, pero casi todo, es mucho más de lo que se esperaba. Irónicamente, lo que pasa es que cae la bolsa entonces, ¿por qué? Y porque la interpretación que hacen muchos economistas es, y si el mercado laboral está tan fuerte, va a empujar al alza los precios, porque Claro. va a empujar al alza los salarios y demás, como que está sobrecalentada la economía. Igual que acá. Esto es algo de lo que se hablaba, me acuerdo, en el 2007, 2008 en Argentina, antes de la crisis de la subprime, antes de la crisis del campo, digamos. En ese momento se hablaba de que la economía estaba sobrecalentada. Es más, Martín Lustó era ministro de Economía de Cristina Kirchner y él decía, la economía está sobrecalentada, hay que enfriarla un poco. Y el abrazo, digamos, más kirchnerista decían, de ninguna manera, ¿cómo vamos a enfriar la economía? Bueno, acá pasa algo parecido. La economía da la sensación que está un poquito sobrecalentada, no como en Argentina, pero un poquito. Entonces, cada vez que el empleo da muy alto, hay economistas que dicen, esto no es bueno, porque quiere decir que la inflación va a ser difícil de bajar. Igualito si que acá. Acá el empleo está altísimo. No sabés los niveles que estamos... Vamos a hacerle un poco de chascarrillo, porque estamos viviendo, ahora sí, ya se está empezando a escuchar en todos lados, el tema de el desempleo que se está produciendo. Hay mucho desempleo. Tuvimos ayer también un índice de pobreza que corresponde al último semestre del gobierno anterior, un índice de pobreza verdaderamente lamentable, y creo que lo que se va a venir en índice de pobreza va a ser peor por el ajuste, obviamente. Y acá es la inversa. Acá tenés desempleo, acá los salarios no se equiparan con la inflación, acá se habla de que baja la inflación, pero la inflación que baja no es tampoco la que dejó Massa, del 12.8, baja la que subió el presidente actual, vamos a decir la verdad, con la devaluación que generó un 25.5%. Es decir, que lo que está bajando es la misma inflación generada. Lo que vos estás diciendo, lo inverso, se está viviendo en nuestro país. Sí, de hecho, bueno, yo hace mucho no voy a Argentina, así que, y sobre todo teniendo en cuenta que la economía argentina es como que avanza por décadas, ¿no? Cada año pasaron tantas cosas, pero bueno, ahora mi familia va a ir para allá, así que después te voy a contar sus apreciaciones. Lo que sí sé de gente que me comenta los precios es que, a ver, a mí me pasaba, yo hace un año le decía a la gente de acá, aprovechen para ir a Argentina, que está barato. Sí. En dólares, ¿no? Ahora ya no. Está barato. Ahora ves los precios y decís, no está barato. Y obviamente, ¿cómo va a estar barato si hubo más 200% de inflación y la moneda no se devaluó? Entonces, eso, ojo, empieza a generar una tensión. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque obviamente va a haber personas empezando a decir, che, habría que devaluar de vuelta. Obviamente, si hay una inflación permanente, empieza a haber una presión devaluatoria. Si hay una devaluación, otra vez
inflación, bueno, hay una espiral, obviamente, de devaluación e inflación que es un riesgo para el gobierno y que de hecho ya hay economistas liberales, ¿no? Diría, afines por lo menos a las ideas, y no a las políticas, a las ideas de Milei, que hablan de que puede espiralizarse la inflación. Incluso, a pesar de que están pegando un ajuste terrible, que bueno, sí, obviamente... Acá lo que se está hablando es un poco lo que vos decís, ¿eh? Yo te voy a pasar un poco para tener actualidad también de Argentina, porque ayer fue que el gobierno de Alberto Fernández cerró con 41.7 de pobreza, y voy a decirte el informe de la UCA, la indigencia alcanzó en enero el 15% de los argentinos, es decir, 7 millones de personas, mientras que la pobreza superó el 57%, 27 millones de personas, lo que significó una suba exponencial respecto a las cifras de fines del 2023, cuando se las estimaba en 14% y 49% respectivamente. Es decir, estamos hablando de un índice de pobreza del 41.7% y mucho más elevado, obviamente, la indigencia. Sí, sí, lo único que habría que aclarar de eso, porque muchas veces hay personas porque uno dice, ¿cómo puede ser, no? Ese nivel de pobreza es como que el país tendría que está explotado, ¿no? Pero digo, tendría que ser una catástrofe mucho mayor. Bueno, lo que sí hay que entender en eso, yo haría como una especie de asterisco, es que la forma de medir la pobreza en Argentina es bastante exigente. Sí. Digamos, si uno va y lo compara con Chile, Chile tiene un índice de pobreza mucho menor, pero también tiene una canasta básica, una vara con lo que lo mide más baja. Es menor que en Argentina, pero no es tanto más baja que como uno puede ver si compara los números. O sea, no son comparables tan así a la ligera. Cada país tiene distintas formas de medirlo. Y entonces, bueno, es cierto, obviamente, el deterioro y la evolución de la pobreza cuando uno mira a Argentina es marcado y es evidente, pero también eso explica un poco por qué dan tan alto los números, ¿no? Imagínate ahora con esta situación de recesión y desempleo. Imagínate que esto va a tener niveles más altos. Algunos se hablan de que también se quieren tocar los números del INDEX, es decir, a veces lo que se quejaban del gobierno anterior, ahora lo están ejerciendo en este gobierno. En este gobierno se hablaba de que no iban a hacer control de precios y lo primero que se reunieron es con los supermercadistas por el 2x1. Después este gobierno iba a trabajar con las pymes e iba a trabajar con los pequeños y medianos productores y se siguen reuniendo con Funes de Rioja, que tiene que ver con la hulla, y se siguen reuniendo con Pino como referente del campo, en donde ni la hulla representa a las pymes, ni Pino representa al pequeño y al mediano productor. Es decir, no habría demasiadas diferencias. Se habla de una liberación de mercado, hay exportación de carne, pero después si querés comercio exterior no lo tenés, porque las transacciones todavía tienen cantidad de trabas, por lo menos para el pequeño y el mediano. Ahora, para los que más tienen con las importaciones, les están haciendo un favor enorme, porque ellos tienen ya todo declarado. Ahora un pequeño y un mediano tiene que ponerse a declarar cada una de las trabas, es imposible que pueda ejercer también la importación. Es decir, que tu planteo es absolutamente distinto a este. Y verdaderamente, cuando hablamos de el planteo de Estados Unidos y de Trump, debería ser bastante similar al de Javier Milei. Y el de Javier Milei, nuestro presidente, no estaría siendo pro industria nacional, jugando también con el tema de pro. Y en Estados Unidos, hasta Trump trabaja en pos de la industria de Estados Unidos, lo dijimos en el spot. En relación a todo esto, ¿cuáles son las ventajas y desventajas a nivel de los dos candidatos, como vos dijiste, que se van a subir en el ring? Para vos, las ventajas y desventajas de Biden y las ventajas y desventajas de Trump. Y con esto finalizamos, porque yo te digo que podemos estar una hora, así es el programa completo. Así que vamos. Bueno, yo creo que en el caso hay que hacer una aclaración entre Milei y Trump. Claramente ellos lo que tienen en común es cierta idea de la batalla cultural, ¿no? Como que Trump se montó muy fuerte sobre eso cuando hablaba de los inmigrantes, ¿no? Como en el fondo tomó siempre las banderas como más demócratas y más progresistas y las revirtió, ¿no? Como él agarró como también cierto malestar que habían sectores sociales más conservadores que se sentían medio excluidos y medio agredidos, ¿no? Esto es fácil de entender, por ejemplo, con el feminismo. Hay personas, y también pasa en Argentina, personas que se sienten ofendidas por los planteos del feminismo. Sí. Entonces, cuando viene una figura como pasó con Bolsonaro en Brasil, con Trump acá y con Milei allá, viene alguien y dice, no,
vos tenés razón, estas personas te están atacando y es injusto, se sienten reivindicadas. Entonces ahí hay una cosa de batalla cultural, pasó con los desaparecidos, que también sacaron estos spots, como tratando de reescribir la versión oficial, bueno, todo este tipo de planteos que no son estrictamente, son más identitarios, digamos, ¿no? En esa composición se parecen Trump y Milei. Después, el término económico, la verdad, no se parecen tanto porque, o sea, sí se parecen en el sentido de que dicen que hay que bajar impuestos y que son como más... Sí, pero discúlpame, ricos. acá en lugar de bajar impuestos tenemos más impuestos, con todo respeto lo digo. Acá tenemos... No, eso es lo que dicen. Por eso, acá No tenemos más impuestos, acá tenemos las retenciones que siguen, acá todavía no se levantó el cepo cambiario. No, yo te voy tocando cada uno de los puntos desde acá, porque me parece sumamente interesante, vos desde Estados Unidos y yo desde acá, para ir diciéndote cuáles son los aspectos. En esos casos, nada se estaría cumpliendo, por lo menos acá de lo que se dijo, ¿no? Sí, hay cierta idea, bueno, es cierto, hay un concepto que creo que lo introdujo Martín Cohen, ¿no? Que se está hablando bastante, esta idea de como que es una época, una especie de reivindicación de la crueldad que hay en Argentina, ¿no? Esta idea de que en el fondo, por ejemplo, ahora hay mucha gente que le están echando del Estado, ¿no? Y como que hay un goce de sentir que vos ahora te ganaste lo que te merecías, que te echen, por más que muchos trabajadores del Estado cobran unos sueldos siniestros, muy bajos, y trabajan. Yo trabajé un tiempo en el Estado. La gente sí trabaja en el Estado, es mentira que son todos unos ñoquis, unos parásitos, aunque no digo que no lo hayan. Siempre es que no hay diferenciación acá. Acá se arrasa y se barre con todo. Es como una quimio. Barres con los glóbulos rojos, con los glóbulos blancos, con todo. Después entras en neutropenia, no te dan la medicación para la neutropenia. Bueno, el dengue también produce neutropenia. Baja las plaquetas para también dar otro tema de actualidad. Pero la sensación, la sensación que hay es que hay una especie de reivindicación, de me alegro que te esté yendo mal, porque, bueno, porque te lo mereces, ¿no? Esa lógica. Sí, y acá Trump hizo algo parecido. Esa lógica de elegir enemigos a lo que hay que joderle la vida, eso es muy trumpista. Eso es verdad. Que tienen en común. Eso es creo que es algo que moviliza a mucha gente. Le toca una fibra interna muy profunda, ¿no? Es verdad. El odio. Eso está ahí. Después la política económica no se parece tanto porque Trump fue como muy nacionalista y pro industria, por más que las ideas por ahí fueron poco efectivas a la hora de llevarlas a la práctica, él tenía otro enfoque, que es parecido al de Biden en algún punto. Yo creo que la mayor ventaja que tiene Trump ahora, para volver a la pregunta y terminar, Trump lo que tiene es que tiene una base movilizada muy fuerte, gente como fanática que lo sigue a muerte, y que, bueno, nada, puede llegar a tener cierto... Bueno, también puede tener alguna influencia y también hay cierto recuerdo de que con Trump la economía estaba bien, estaba estable, no había inflación, ¿no? Entonces, ese recuerdo le puede jugar un poco a favor. A Biden, en cambio, bueno, le juega a favor que no es Donald Trump, ¿no? Que todavía está el recuerdo presente del ataque al Capitolio y que, bueno, esos temores así a la democracia, incluso también hay toda una discusión sobre el aborto, que de alguna forma es más demócrata y que a muchas personas acá les importa. Todos esos temas le pueden llegar a jugar a favor a Biden. Lo que más le juega en contra a Biden es la edad y que hay una sensación de que la economía está medio descontrolada por la inflación, que, bueno, obviamente le juega en contra. Mi querido Pachi, ha sido un lujazo tenerte en el día de hoy. Aparte, marcaste un poco agenda desde Estados Unidos y acá por lo menos también tocamos lo que está aconteciendo en nuestro país. Otra de las cosas que también están aconteciendo en nuestro país, que te voy a agregar, y con esto finalizo, porque en cierto modo estamos siendo un magazine de actualidad entre Estados Unidos y Argentina, es que los jubilados van a cobrar en 2 cuotas. Y me gustaría preguntarte, en Estados Unidos, ¿cómo está el tema de los jubilados? ¿Cómo se manejan? Bueno, hay de todo, ¿no? Obviamente hay muchas personas que tienen inversiones. Acá eso es como muy común, ¿viste? Esa idea muy de AFJP y fondos de pensiones, y eso era como muy yankee en algún punto, ¿no? Entonces, las personas siguen... También es una forma, como te puedo decir, de alinear al ciudadano común con los grandes negocios. Entonces, claro, el jubilado que tiene su fondo de pensiones invertido en un índice que sigue la bolsa de Nueva York, quiere que le vaya bien a las empresas. Entonces hay una cosa ahí, no sé si es buena o es mala, pero que de alguna forma hace que las personas estén pendientes de ese tipo de cosas. Ese es medio el sistema que funciona acá.
y por ahora funciona, digamos. Pero obviamente es una población que se está envejeciendo, en todo el mundo hay como discusiones de qué es lo que hay que hacer con las jubilaciones, así que nada, pero no es un tema que de esa sensación de crisis y de que el sistema está colapsado como sí está pasando en Argentina y en algunos lugares de Europa también. Estamos igual, con Estados Unidos, hay una igualdad. Mi querido Francisco Paxi Uranga, ha sido un placer tenerte. Abrazo inmenso, Pachi. Igualmente. Adiós. Chao, Pachi. Y estuvimos con él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Allí, desde Estados Unidos, Francisco Paxi Uranga. Cerramos un nuevo episodio. Divisiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y ahora continuamos con él, que si no me equivoco también está en Nueva York. También está y va a salir desde Estados Unidos. Así que, como siempre, un lujazo tenerlo. Él es presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de una entidad, ha sido del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR. Todo el año pasado estuvo trabajando al respecto y continúa con esta batalla desde lo que es Fundación Ecoconciencia. Siempre es un placer hablar con él, como también con todo su equipo. Y aparte, el gran trabajo que realiza en lo que es nuestro interior del interior y nuestro interior profundo. Estamos en comunicación con Rodolfo Tarrubelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, yo acá con una hora menos en Nueva York. Sí, lo sé. Es más, hoy hicimos un programa casi destinado a Estados Unidos, porque Francisco Paxi Uranga, Pachi, quien sale en el segmento anterior, también está en Estados Unidos, que es nuestro corresponsal. Y vos también, así que hoy somos internacionales, es un lujazo. Yo ya aclaré, Rodolfo, que yo estoy en la calle Estados Unidos, haciéndolo desde otro estudio, para estar todos acomodados al respecto. Si te digo Fundación Ecoconciencia, ¿qué me quisieras decir ahora? En Estados Unidos y en Nueva York. Bueno, en realidad hay una reunión del World Certification Council, que es el Consejo Mundial de Certificación, y que viene con una novedad y una exigencia diferente para lo que son las certificaciones de ODS que veníamos haciendo, donde en principio se nombraban solamente las 17 ODS y lo que había que cumplir era poder alinear la estrategia de una corporación a la famosa sentencia: desterrar el hambre y la pobreza del mundo, combatiendo la desigualdad y la injusticia y protegiendo el planeta. Pero ahora hay algo que todo esto tiene que ver con el hacer para afuera, digamos, no dentro de la corporación, para el afuera. Pero hay algo más que se exige ahora, que es: ¿y qué pasa con la corporación en sí misma? O sea, ¿qué pasa con lo que ya me has oído hablar alguna que otra vez, con lo que nosotros le llamamos el virus, el virus de la corporación, ¿no? Sí. Que se le echa mucho la culpa al compliance, que es todas las normas que hacen que una corporación tenga un funcionamiento, toda la burocracia interna, con lo cual la gente dice, bueno, ¿qué querés? Con todas estas normas, con toda esta burocracia, no se puede hacer otra cosa, con lo cual termina la gente como quemándose, lo que le llaman el burnout, ¿no? El exceso de estrés por cumplimiento de cosas y rutina permanente. Nosotros creo que lo repensamos todo esto, creo que va a ser el gran debate en las reuniones que va a haber acá, que es, bueno, cómo se trabaja ese tema. Pero los principios que nosotros partimos es que las grandes obras de arte se hacen sobre paleta reducida. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya elegís una paleta determinada y a partir de todo lo que de cambiar el valor, de cambiar la dinámica, ¿no? De cambiar un montón de otras historias, eligiendo determinados colores, y sin irte a la gama completa de colores, que esto sería el compliance, como diciendo, no podés moverte de eso. Bueno, pero ya se han hecho las obras de arte justamente de esa forma, ¿no? Con lo que se llama paleta reducida. Bien. Entonces, convocar a decir, bueno, ¿tenemos una paleta reducida? Sí, sabemos que sí. Eso es lo que te exige la burocracia del reglamento. Pero dentro de ese reglamento hay mucho más para estar haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo certificar
que hay una organización que contagia entusiasmo de ser? ¿Cómo certificar que tiene alegría? Qué bien. ¿Cómo certificar que tiene ganas? ¿Por qué? Porque si te doy algunas cifras son alarmantes. A ver. En general, de las organizaciones, sobre todo en Latinoamérica, se considera que hay un 20% de los que trabajan que realmente aportan positivamente a la organización. Bien. Hay otro 20% que es neutro, que bueno, hace lo que le piden, digamos. Pero hay un 60% que patea en contra. Qué bien. O sea, ¿cómo no meternos a trabajar? Porque si se ha podido certificar corporaciones en la integración de los ODS, la estrategia corporativa, ahora decir, bueno, pero ¿con qué energía, con qué ganas, cómo voy a hacer para contagiar entusiasmo interno y externo? Y allí, bueno, creo que hablar con una psicóloga, voy a repetir muchas cosas que vos ya sabrás. No, pero está hay un montón de fantástico. dinámicas para trabajar eso. Rodo, está ¿Cómo? fantástico el pasaje de cómo patear en contra a generar las ganas y esa energía que circula en los grupos para que sea positiva. ¿Cómo, Rodo? Sí, no, hay algunos consejos y esto lo trabajamos mucho con nuestro parte de nuestro grupo, ¿no? Y creo que un gran aporte que nos da el que le llamamos Pepe, ponte las pilas Pepe, Sí. Bernardi, Loyo Bernardi se llama, y que decimos, bueno, primero no generar los dioses del Olimpo, ¿no? O sea, no generar el Olimpo, que significa no generar los intocables, porque viste que hay organizaciones donde tales tipos son los intocables. Sí. Dentro de esos intocables, por otro lado, las escaleras se limpian de arriba para abajo. O sea, no puedo yo decir, bueno, he hecho todo lo de abajo, cambio lo de abajo. No, mirá que muchas veces hay que cambiar lo de arriba. Porque si no, si vos limpias lo de abajo, siempre lo de arriba va a generar suciedad, ¿no? Entonces, algunas de las situaciones básicas tienen que ser con no generemos monstruos sagrados. Porque cuando vos generas esos monstruos sagrados, esos Olimpos, esos dioses intocables, terminan siendo los monstruos después, ¿no? Que son los mismos que te comen, digamos. Así Entonces, generamos una dinámica del continuo mirarse, del continuo darse cuenta y del continuo poder estar susceptible a la crítica sin que eso tenga que molestarme. Qué bien. Y para eso tengo que ejercitarme, porque si no es como que hago gimnasia y me duele el cuerpo. Sí. Y eso es una gimnasia psicológica. Entonces Clarísimo. me duele la cabeza, me duele el alma, Así porque es. ay, me criticaron, ay, me dijeron esto, y si lo está diciendo es por algo, y entonces nunca es qué tengo que ver yo en todo esto, ¿no? Imagínate lo ahora que también le llamamos lo que le llamamos sobre la línea, ¿no? Claro. O sea, no poder repensar, decir, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Porque en general siempre uno encuentra la culpa afuera. Imagínate, te iba a decir, Rodo, con la impunidad de las redes ahora. Bueno, sí, pero eso es cuando uno ve redes, uno trabaja lo que se llama reputation risk, ¿no? Riesgo reputacional. Exacto. En el riesgo reputacional, uno tiene que ver también en el ejercicio y en la cultura de las redes, también qué es lo que puede haber de esas redes genuino, porque hoy con el ejército de troles uno puede inventar totalmente lo que pasa. Entonces, claro. Ojo que también en la cultura de redes ya existe un conocimiento del ejército de troles, donde vos podés decir, no, para, que esto no puedo considerarlo reputation risk porque tenga un ejército de troles diciendo esto. Bien. Pero sí puedo evaluar en una organización lo que se maneja menos, salvo que sean actores profesionales. ¿Qué tienen que decir? Con la comunicación no verbal. Claro. En la comunicación no verbal, que es la que menos podés manipular, la que menos podés trabajar, digamos, y salvo un experto actor, es muy difícil de ocultarlo, vos ahí podés observar algunas de estas indicios del corpovirus. Es lo primero que pasa, es lo primero
donde vos ves donde empieza a existir que la comunicación explícita se contradice con la comunicación implícita. Donde la comunicación explícita dice algo, pero el gesto dice otra cosa. Bien. Entonces, allí, en ese trabajo, es donde se puede empezar a trabajar, a ver, y hay mucho se trabaja el 1 a 1, se trabaja en los equipos y se trabaja también la resiliencia. Cuando digo la resiliencia es que la crítica del otro no te haga mella, sino para poder plantearte qué puede haber hecho que el otro tenga esta crítica. Bien. Bueno, en relación a esto, Rodo, la semana pasada estuvo sí, con nosotros un integrante de tu equipo de Fundación Ecoconciencia, que es Florencia Martínez, justamente hablándonos de este tema de la comunicación no verbal y muchas veces a través de ello la detección de las mentiras. Sí, ella es más experta en todo lo que hace a detección de la mentira en la comunicación no verbal, o sea, a partir de los gestos, y bueno, y eso vale muchísimo para esto que estamos contando, ¿no? La posibilidad de decir, mirá, acá hay gato encerrado, acá está pasando algo, acá hay algo muy, muy complejo, ¿no? Que hace muy poco, no voy a decir el nombre porque nos parece que sería complicado develar el nombre y tiene que ver con la vida privada de la gente. Nos pareció que a un científico, ante determinadas expresiones que hacía en reuniones, que decíamos, acá tiene que haber un trauma de fondo, porque este señor está obsesionado con un tema, lo dice con mucha pasión, se le ponen los ojos hasta rojos, y es un científico, y es raro que se pueda hacer así. Entonces dijimos, investiguemos el caso para ver si lo que decimos siempre en el sistema de transparencia comunitaria está, y descubrimos uno de los traumas más feroces, porque había fallecido parte de su familia en un accidente que tenía que ver con lo que él siempre estaba enfocando y previniendo. Entonces, de alguna manera decimos, muchas veces, si bien no es un panic attack completo, pero tenemos a veces pequeños panic attacks de pequeñas cosas que fueron heridas que nos quedaron a flor de piel, y eso nos sesga en nuestro juicio, ¿no? Eso también tiene que ver a veces con compañías que le han pasado tal cosa, y tiene que ver con esto del corpovirus que muchas veces se plantea, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué conflictos tuvo o el líder o el grupo en sí mismo que hace que hoy estén con este miedo permanente, ¿no? Bien. Y uno Excelente. los encuentra. Y es ahí donde se debe trabajar y fuerte. Bien. Cerramos. Rodolfo Tarraubelia, haceme un cierre porque la verdad estuvo estupendo. Cerrame. Bueno, cuando existe el burnout, el que está la gente quemada, el que está la gente que decir, no pueden, el que están como si tuvieran cortisol en la sangre, donde te agarra esa laguna que te pasa en los exámenes. Sí. Bueno, eso no es que, bueno, ya está, ya no puedes hacer nada, no es que se incendió y ya no pasa más nada. No, todo tiene un rebuilding, una reconstrucción. Todo es posible de reconstruirse, utilizando lo mejor que le queda a cada uno. Bien, excelente. Y luego haciendo la reconstrucción interna de cada uno. O sea, el equipo, primero haces el inventario de lo mejor que le queda a cada uno. Construís entonces ese equipo, lo reconstruís, y luego también vas trabajando, que va a tardar un poco más, el sanar esos espacios difíciles que cada uno fue teniendo, que le fue pasando en el tiempo. Brillante. Gracias, Rodolfo Tarraubelia, como siempre, desde siempre. Abrazo inmenso, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Cuídate mucho. Pero muchísimas gracias. Cariños. Un abrazo muy grande a todos. Y felices Pascuas. Y ahora sí, nos despedimos de este programazo absolutamente internacional, como lo hemos hecho en el día de hoy, aquí, en ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe en este feriado XXL que te vamos a acompañar? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chao, gracias, los amamos y quédate, que tenemos una continuidad extraordinaria en la tarde de hoy.